capítulo 2. Ya lo tenemos, hermanos. Amén. Capítulo 2 de Marcos. Vamos a leer del versículo 1 hacia el versículo 12. Dice así la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Acuérdese en el nombre de nuestro Señor Jesús. Leemos su santa y bendita palabra. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que andaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Mire, por más que le busquemos nosotros, por más que quisiéramos informarnos más, siempre vamos a encontrar más información acerca de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, el Señor Jesús era el Mesías esperado. Y para nosotros, podemos decirlo así, el Mesías milagroso. Pero acuérdese, antes del Señor Jesús, los escribas y los fariseos ya existían en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos nosotros que para los escribas y los fariseos, todo lo que el Señor Jesús les parecía mal. En cierta manera, ellos habían sido enseñados en confiar solamente en ¿quién? En Dios. Solamente confiar en Dios, porque solamente Dios podía perdonar los pecados. Mas sin embargo, se levanta un hombre de entre ellos y les dice que él podía perdonar pecados. Y eso les causó molestia a los escribas y a los fariseos. Y el Señor Jesús, hermano, hermana, conociendo los pensamientos de ellos, que entre ellos mismos en su pensamiento, yo creo que se miraban unos a los otros y decían: ¿y este pues quién es? ¿Y este quién se cree para perdonar pecados si solamente Dios perdona pecados? Pues mire, mi hermano, mi hermana, eso es lo que nos hace falta a nosotros: conocer quién era Jesús y quién es Jesús en nuestras vidas. Saber qué es lo que está dispuesto el Señor Jesús a hacer en nosotros. A veces nosotros decimos esto: ¿acaso lo que está aconteciendo a nuestro alrededor no lo podrá quitar Jesús? ¿Cuál es nuestra respuesta? Sí. La pregunta que deberíamos de hacer es: ¿por qué no lo ha quitado? ¿Por qué no lo ha quitado? ¿Qué es lo que nos hace falta entonces a nosotros? Fe, es lo que nos hace falta a nosotros, fe. Pero para eso estamos aquí, hermano, hermana, en esta tarde, para conocer más acerca del Señor Jesús. Y eso es lo que Él quiere darse a conocer a cada uno de nosotros, para que nos demos cuenta acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo.
Dice allí en el versículo 3 hacia el versículo 5, perdón, del versículo 2 al 5. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Quién es, hermano, hermana? A una gran multitud, que cuando ellos supieron que Jesús se encontraba por ahí, se encontraba en ese lugar, inmediatamente la gente se volcó hacia ese lugar, que ya no cabía. Ya estaban hasta allá, hasta la puerta, ya no cabía nadie más. Mas sin embargo, había más gente allá afuera. ¿Qué buscaba la gente de afuera? Ya no podía entrar. Buscaba la manera cómo entrar. O sea, eran personas con necesidad. Dice que eran 4 hombres que traían en una camilla a un hombre. ¿Cómo se encontraba este hombre? Paralítico. Pero estos hombres, ¿qué había en ellos? Eso es lo que el Señor Jesús miró en ellos, que había fe. O sea, una vez más, hermano, hermana, ¿qué nos hace falta a nosotros para ser felices? Tener fe. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. O sea, lo que estamos mirando ahí es que estos hombres llamados escribas y fariseos se preguntaban unos a otros. Como en ocasiones nos miramos unos a otros, ¿verdad que sí? Puede que estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, pero siempre nos estamos mirando como diciendo, ¿y este qué? ¿Verdad que sí? Pues así los escribas y los fariseos ahí se encontraban. Cavilaban entre sí mismos, pero el Señor Jesús, por medio del Espíritu, se daba cuenta lo que había en ellos. Los pensamientos de ellos, ¿cuál era, hermana, hermana? Siga leyendo ahí del versículo 3 en adelante. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo primero que el Señor miró en estas 5 personas, hermana, hermana? ¿Qué fue lo primero que miró? Pero ¿en quién miró? ¿A quién observó primeramente el Señor Jesús? Observó primeramente a los 4 que traían a este paralítico. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, lo más maravilloso es que el Señor Jesús está dispuesto a hacer cualquier obra maravillosa para que nosotros nos regocijemos. Por eso la pregunta que siempre debemos de hacernos es: ¿qué me hace falta? Y se va a dar cuenta que lo que más nos hace falta es ser felices. No podemos decir que somos felices 100%, porque si dijéramos yo ya soy feliz, sería porque ya no me estoy preocupando por los de mi casa. Y la preocupación nuestra debe ser la de nuestra casa, porque todos queremos que lleguen al conocimiento de la palabra del Señor. Quiere decir que si nosotros dijéramos ya lo tenemos todo, entonces ya no hay por qué preocuparnos. Y en cierta manera el Señor, como siempre hemos dicho, bueno, si el Señor nos ve y nos dice, bueno, esto ya no tiene necesidad, pues miré a otro donde me necesiten. Pero lo importante para nosotros es decirle: Señor, nosotros siempre te necesitaremos, siempre vamos a necesitar de ti. Pero una vez más, dice el versículo 6, después que el Señor Jesús mira a estos hombres y al que estaba paralítico le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero dice que se encontraban ahí muy sentaditos, hermana, muy tranquilos, solamente esperar a ver qué es lo que hacía el Señor Jesús, no para glorificarlo, no para exaltarlo, sino para criticarlo, es la palabra adecuada, criticarlo por buenos hechos que el Señor estaba haciendo con la humanidad. Dice, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones.
¿Por qué? ¿Y qué decían? ¿Por qué habla este así? Blasfemias. Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Nosotros podemos entenderlo así. Ellos estaban en todo su derecho en querer decirle estas palabras al Señor en sus mentes. ¿Y este quién es? ¿O este por qué hace eso si no le corresponde hacerlo a él? Acuérdense, ellos habían sido enseñados que solamente tenían que creer y obedecer a Dios. Pero lo importante es que antes de hablar tenían que conocer quién era Jesús. ¿Por qué es que ellos cavilaban entre sí mismos? ¿Porque conocían a Jesús o porque no lo conocían? No lo conocían. Pero nosotros en nuestro pensamiento podemos decir, pues qué hombres tan malos. ¿Por qué se oponían en cosas buenas que el Señor estaba haciendo? Por eso en cierto tenemos que entenderlo nosotros, como le he venido diciendo en todos esos tiempos. Si usted tiene temor o no tiene temor, entiende y comprenda al que sí tiene. Porque si nosotros nos basamos a lo que estos hombres dicen, ¿qué era lo que se les enseñaba antes del Señor Jesús? Que solamente tenían que creer en Dios. Solamente a Dios tenían que adorar. Se recuerda, creo que es en Deuteronomio 6 del 1 al 4, por ahí les dice Dios por medio de Moisés, que cuando ellos se levantasen, o que un padre le tenía que decir a su hijo, casi recién que comenzara ya a entender, que les dijera que Jehová vuestro Dios uno es. Ese era lo que se les instruía a los jovencitos. Y entonces en esa creencia ellos crecían y iban creyendo solamente en Dios. Pero ¿qué pasaba si después se levantaba alguien y les dijera, yo soy Dios? Ellos no iban a creer. ¿Por qué no iban a creer? Porque los habían instruido en creer solamente en Dios. Pero para nosotros, por medio de este libro, ya sabemos quién era el Señor Jesús. Pero si nosotros nos vamos a nuestro tiempo, ¿qué vivimos, hermano, hermana? La pregunta para nosotros en nuestro tiempo sería, ¿qué nos hace falta para ser felices? Nuestra respuesta es: necesitamos fe. Porque por medio de la fe es que nosotros podemos acercarnos al Señor Jesús. Y por medio de su palabra es que lo vamos conociendo cada uno de nosotros. Pudiésemos decir entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Conocerlo. Saber quién es Él. Si nosotros vamos leyendo y vamos entendiendo quién era el Señor Jesús, no es que vayamos haciendo a un lado a nuestro Dios. Pero para nosotros, ¿quién es Jesús? Dios. Quiere que nosotros creemos en Dios y creemos en el Señor Jesús, que es la misma persona. Por eso estos hombres se preguntaban y decían en el versículo 6, estaba ahí sentado alguno de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? No lo decían abiertamente, pero lo decían en su mente y en su corazón. ¿Qué era lo que decían estos? ¿Por qué habla este así? Para ellos era una blasfemia. ¿Por qué era una blasfemia para ellos? Porque ellos dicen, ¿quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Nadie más puede perdonar pecados sino solo Dios. Pero miren lo que el Señor Jesús le dice, diciendo allí en el versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Vea cómo se las pone el Señor Jesús, hermano, hermana. Bien fácil para que ellos pudiesen contestar. Le dice, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué era más fácil para ellos? En cierta manera, ¿qué sería más fácil para nosotros creer? Si el Señor nos dijera en estos momentos que de repente, digamos, nos pusiera esta situación, que un paralítico estuviera aquí entre nosotros,
y que el Señor nos dijera, ¿creen ustedes que este puede ser sanado? Decimos amén porque ya sabemos. Pero si nos encontramos en la ignorancia no lo creeríamos, ¿verdad que no? Porque es difícil de creer. Aunque nos digan, cree y queda sano, hasta no ver, creer. Así éramos nosotros. La cosa es que el Señor le dice, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y escojan una de las dos cosas. O sea, nosotros podríamos decir, bueno, pues es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados, que creer que se vaya a levantar siendo paralítico. Mas sin embargo el Señor Jesús en el versículo 10 le dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermano, hermana, imagínense si estos hombres se escandalizaron solamente porque Jesús en el versículo 5 les dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Cavilaban entre ellos mismos en su mente y en sus corazones, murmuraban y decían, pues ¿quién es este para que perdone pecados? Y eso era lo que el Señor Jesús les había dicho, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero como a veces decimos, bueno, pero para que les duela, dijo el Señor Jesús, pues no solamente puedo perdonar pecados, sino también puedo sanar a este hombre. Y lo hizo el Señor Jesús. Por eso nosotros sabemos que para Él no hay nada imposible. Amén. Pero tenemos que darnos cuenta que estos hombres se encontraban así en la ignorancia porque no lo conocían. Y puede ser que muchas veces nosotros no entendamos o no podamos comprender porque no lo conocemos a la perfección. Imagínense en aquella ocasión cuando Dios hizo hablar a una burra, ¿se recuerda? Imagínense si en nuestro tiempo nos dijeran que alguien en nuestro tiempo nació mudo y nos dijeran, este era mudo pero ya habla. O sea, podemos entender porque es un humano. Pero que en este tiempo nos dijeran, mira, un perro que pasó ahí habló, ¿le creeríamos? ¿Verdad que nos gustaría creerlo? Pero ¿por qué es que creemos nosotros que pudo hablar una burra? Si alguien nos lo dice, no lo creemos. Pero ¿por qué es que lo creemos? Porque está aquí en la palabra. Por eso es que lo creemos nosotros. Por eso el Señor Jesús siempre alaba a todas aquellas personas que sin ver creían. Y así tenemos que ser nosotros, no esperar ver para creer. Por eso nosotros tenemos que creer en el poder de nuestro Dios. Los escribas y los fariseos se encontraban ahí sentados en el lugar donde el Señor Jesús se encontraba. Y acuérdense lo que el Señor Jesús siempre buscaba hacer, obras delante de los hombres para que creyesen. Porque no solamente por la palabra le creían. Por el Señor Jesús siempre, en muchas ocasiones, enfrentó a los judíos, a los escribas y los fariseos, diciéndoles que por qué no creían su palabra, porque su palabra no encontraba lugar en sus corazones. Y pues de una manera u otra les alaba el Señor Jesús y ellos no le creían. Llegaba el momento que el Señor Jesús dijo, pues por lo menos crean por lo que he mostrado delante de ustedes. Por eso nosotros creemos por lo que está escrito aquí y queremos seguir creyendo. Pero es importante para nosotros darnos cuenta, mi hermano, mi hermana, que no necesitamos que el Señor haga algo, ya creemos. Ya está en nosotros si queremos o no creemos. ¿Qué pierde el Señor si queremos o no creemos? Él no pierde nada. Él ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros creer en Él. Por eso, una vez más, lo que nos hace falta a nosotros es conocer quién es Jesús. En el tiempo del Señor Jesús, estos mismos hombres, escribas y fariseos y los judíos, dice que ellos se molestaban
porque el Señor Jesús comía y bebía con pecadores. O sea, ¿con quién se juntaba el Señor Jesús? Con todo aquel que lo recibiera. Y para la multitud, vamos a decir, para los importantes, eso les parecía mal. Por eso nos tenemos que conocer quién era el Señor Jesús, con quién se juntaba, con quién andaba el Señor. A veces nos decimos con este no y con este sí. Mas el Señor Jesús era igual para con todos. Lean una vez más del versículo 3 hacia el versículo 5, hermano, hermana. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué pasa si en estos momentos el Señor nos está mirando a nosotros? Y si el Señor nos ve, no está viendo nuestra persona, está viendo la fe que tenemos nosotros. Y puede ser que en estos momentos el milagro ocurra en nosotros en estos momentos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No dudar en ningún momento, hermano, hermana, porque Dios se quiere glorificar en nuestras vidas. Mire, vamos a ver otra escritura maravillosa para que nosotros nos demos cuenta acerca del poder de nuestro Dios. Ahí mismo, para pasar otra escritura, ahí mismo en Marcos capítulo 2, leamos versículo 16 y versículo 17. Comience a leer los versículos 16 y 17. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Quiénes estaban observando al Señor Jesús? Los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos. ¿Qué dijeron? Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino a los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mire, vayamos ahí a los Hechos, capítulo 23. ¿Qué era lo que les hacía falta a estos hombres una vez más, hermano, hermana? Oír al Señor Jesús. Por eso para nosotros debemos de oír y después de oír, hacer. O sea, no podemos hacer juicio antes de oír. Para hacer juicio hay que escuchar primero. Después que escuchamos hay que meditar y después entonces sí hablar. Pero mientras que el Señor hablaba y hacía, ¿qué hacían los escribas y los fariseos? O sea, comenzaban en sí mismos, hermano, hermano. Pero mire aquí Pablo, o mejor dicho, Lucas, el que está narrando estos pasajes maravillosos, muestra y dice que ciertos escribas, y acuérdense en el tiempo del Señor Jesús, que era lo que hacían, decíamos por lo que hemos leído, que cavilaban entre sí mismos, como diciendo: no estamos de acuerdo en lo que este hombre está diciendo. ¿Cómo que él perdona pecados? ¿Cómo que él puede sanar? Y solamente el que perdona y sana es solamente Dios. Mas ¿quién es él? Dice, ¿quién es este? Dice, ¿quién es este? Pues ese ya lo conocemos, quién es, hermano, hermana. Ya lo tenemos, Hechos, capítulo 23. Mire, leamos del versículo 1. Y se va a encontrar a un grupo
de estos hombres de los cuales hablaba el Señor Jesús, que cavilaban entre sí mismos, desaprobando lo que el Señor Jesús decía en su palabra. Dice del versículo 1 hacia el versículo 9, hermana. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios, al sumo sacerdote de Dios injuriáis. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. ¿Quiénes dijeron estas palabras, hermano? ¿Y que no eran de los mismos fariseos que se estaban oponiendo a lo que el Señor Jesús estaba mostrándole delante de ellos? ¿Qué les hacía falta a ellos, hermano? Creer y conocer quién era Jesús. ¿Por qué cree usted que nosotros conocemos o sabemos que el Señor era el mismo Dios? ¿Por qué cree usted que nosotros sabemos que era el mismo Dios manifestado en carne? Porque hemos creído. Hemos creído porque la palabra de Dios nos lo ha revelado. O si estos hombres llamados fariseos, a ellos se les fue revelado de la misma manera. No era de los mismos aquellos que se estaban oponiendo a lo que el Señor Jesús decía. Cuando el Señor Jesús le dijo a aquellos hombres, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y dice que unos escribas y fariseos se encontraban ahí sentados y que cavilaban dentro de sí, que decían: hermano, ¿y este quién es? Blasfemias, dice que él puede perdonar pecados, si solamente Dios puede perdonar pecados. Y el Señor Jesús les siguió diciendo: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle: toma tu lecho, levántate y anda? ¿Qué será más fácil? Tal vez ellos se quedaron callados, no dijeron nada. Pues mire, para que vean que el Hijo del Hombre no solamente tiene poder para perdonar pecados, sino para decirle a este: toma tu lecho, levántate y anda. O sea, ellos tenían que conocer al Señor Jesús, porque ellos se pusieron a hablar solamente por hablar. Pero una vez más, yo en mi persona siempre les digo, yo defendía, se puede decir, no le digo que a muerte, pero mi creencia que me habían inculcado a mí. Siempre decía: no, yo confío en este, yo confío, de ahí nadie me va a sacar. ¿Hasta cuándo dejé de creer lo que me habían inculcado a mí? Hasta que fui conociendo al Señor Jesús. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros lo conozcamos. No solamente que lo conozcamos de nombre, sino que creamos en Él
en lo que es el Señor Jesús, en todo lo que Él ha hecho, todo lo que está escrito aquí en este libro santo. Mire, dice versículo 7 al versículo 9. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen, ¿qué dicen los saduceos? Que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Acuérdense, eso era lo que predicaba Pablo, acerca de la resurrección de los muertos, acerca de creer en Jesús, que aunque estés muerto, vivirás. O sea, dice que los saduceos dicen que no hay resurrección de muertos. Mas dice los fariseos, dicen, ¿qué dicen ellos? O sea, ¿sí creen? Ellos afirman de que sí. Entonces dice que la asamblea se dividió, unos sí creían, otros no creían. Y eso fue lo que aprovechó Pablo. Viendo que entre ellos como que unos sí creían, otros no creían, entonces les mete por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, ¿qué dijeron, hermano, hermana? Cuando contendían ellos con los saduceos, ¿qué dijeron? Ningún mal hallamos en este hombre. Si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Acuérdese cuando el Señor Jesús, hermano, hermana, lo llevaron contra Herodes, hermano, hermana. ¿Acaso algún delito encontró él en el Señor Jesús? Y si no encontró ningún delito en él, hermano, hermana, ¿por qué los judíos o por qué la multitud pedía que lo crucificaran? O sea, como decimos, ya estaba escrito que así tenía que ser. Pero en cierta manera, cuando lo llevaron ante las autoridades, ningún mal encontraron en el Señor Jesús. Mas sin embargo, como dice la Escritura, ya estaba escrito que así tenía que suceder y así sucedió. La cosa para nosotros, hermano, hermana, es que esté escrito que nosotros tenemos que creer en Él. Porque queramos o no, un día vamos a doblar nuestra rodilla delante de Él. Por eso para nosotros siempre decimos, es mejor que vengamos a las buenas y no por las malas. Porque sea como sea, un día nos vamos a presentar delante de Él. Y ahí va a ser lo más triste para nosotros. Si hicimos el bien, va a decir el Señor, bendito de mi Padre, pasa a morar juntamente conmigo. O sea, para nosotros es así, hermano, hermana. Nos hace falta conocer quién es Jesús. Acuérdense, estos mismos escribas y fariseos le dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con pecadores y publicanos? ¿Por qué come con ellos? Si es el maestro, si es el Dios manifestado en carne, para nosotros, ellos no lo conocían así. Ahora imagínense si ellos se hubieran dado cuenta en ese momento que si era el mismo Dios manifestado en carne. Si aún así lo tomaban como una persona cualquiera y se ofendían, se molestaban por lo que hacía. Ahora imagínense si en verdad para ellos se les hubiera manifestado en Dios en persona, en el conocimiento de ellos. Acuérdense, ¿cómo podían conocer ellos por medio del Espíritu, así como nosotros? Porque Dios no lo conocemos, nosotros no lo hemos visto. Pero por fe creemos en Él. Pero estos hombres lo juzgaban, lo criticaban sin conocer. Ahora, ¿qué tal si ellos en el tiempo dijeran, bueno, yo soy el Dios verdadero? Y hubieran creído y hubieran visto hacer eso, pues lo hubieran criticado más. Mas, sin embargo, el Señor Jesús le dijo que Él no venía, ¿verdad? ¿A qué venía el Señor Jesús? O sea, en cierta manera, Él venía por los necesitados, no por los que no tenían necesidad. Por eso, hermano, hermana, nosotros siempre tenemos necesidad.
Por eso el Señor nos atrae para que nosotros vengamos, porque nos quiere llenar de su presencia, para que nosotros lo conozcamos y nos demos cuenta y lo demos a revelar a Él mismo. Por eso es una bendición para nosotros conocerlo y para que comencemos con los nuestros, con los de nuestra casa, mostrándoles y diciéndoles quién es el Señor Jesús. Y de esa manera, una vez más, hermana, dice versículo 9 una vez más, léalo versículo 9. Así es que nosotros no debemos de interponernos a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Como decir, bueno, si creemos o no creemos, dejémoslo en paz. Porque si Dios le habló por medio de un espíritu, nos vamos a meter en problemas nosotros. Eso era lo que hubieran hecho antes los escribas y los fariseos. No murmurar, no cavilar entre ellos mismos. Pero si el Señor estaba haciendo una obra en la cual el Señor lo podía hacer en cada uno de ellos, pero ¿por qué el Señor dice que no pudo hacer tantos milagros en su tierra? Porque no le creía. Aún viendo tantos hechos delante de ellos, no le creían. La Biblia dice que ni aún sus hermanos creían en Él, pero nosotros sí creemos en Él. Mire lo que dice la palabra del Señor. Leamos lo que dice allí en Lucas. Vea lo que dice Lucas en el capítulo 11. Y démonos cuenta una vez más lo que le vengo diciendo en estos momentos. ¿Qué nos hace falta para ser felices? La felicidad está al alcance de todos nosotros. Vean lo que nos hace falta solamente. Nosotros mencionamos fe, ¿verdad que sí? Pero ¿por medio de qué viene la fe? Pero si no tenemos deseo de escucharlo. Mire lo que nos dice Lucas en el capítulo 11. Dice qué es lo que necesitamos para ser felices aquí en la tierra. Y si somos felices aquí en la tierra, ahora imagínense ahí en el reino de los cielos. ¿Ya lo tenemos? Lucas capítulo 11, leamos versículo 27 y versículo 28. Dice así: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Quiénes son felices, hermana? Diga yo. Diga que usted no es feliz. ¿Verdad que somos felices? Pero ¿verdad que queremos ser más felices? Y para ser más felices, ¿qué necesitamos? Irlo conociendo más y más al Señor Jesús. Entre más escuchemos, entre más leamos, más lo vamos a conocer nosotros. Por eso, imagínense lo que le decía al principio. Si en nuestro tiempo nos dijeran solamente por decirnos, hermano, hermana, una burra habló, no lo creeríamos. Pero nosotros lo creemos porque está aquí escrito en la palabra del Señor. A un inconverso allá afuera, dígale que no conozca, dígale: oye, ¿tú sabías que una burra ha hablado? Le va a decir que no. Y por más que se lo muestre, no le va a creer. Pero ¿cómo es que nosotros creemos? Porque sabemos que Dios tiene poder para hacer todas las cosas. Porque ahí más adelante, cuando leemos ahí los números, creo que es en el 22, ahí dice que Dios abrió la boca de la burra para que hablase. Y le muestra al rey, dice: si no hubiese sido por la burra, si la burra no hubiese hablado en favor tuyo, el ángel que estaba ahí esperándote de que tú pasaras, te hubiera dado muerte. Por eso, hermana, Dios es poderoso para hacer todas las cosas.
Por eso, para ser felices, ser más felices de lo que somos, ¿qué necesitamos, hermana? Por eso, acuérdense, Pablo decía ahí en la primera de los Corintios capítulo 2, les pido a todos, dice, que hagan rotativas oraciones por todos los hombres, dice, por toda la humanidad, quiero que oren por ellos, dice. Que no haya disensiones entre ninguno de ustedes, ni entre los gobernantes, entre nadie, no quiero que haya disensiones, pleitos entre nadie. Dice, porque eso es bueno para Dios, que haya paz entre ustedes mismos. Por eso es importante para nosotros, hermana. ¿Qué necesitamos entonces? Primeramente deseamos conocer a Jesús, saber quién es Jesús. Dice el versículo 28, y vamos a estar terminando ahí en Isaías capítulo 43. ¿Qué dice versículo 27 una vez más? Versículo 28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Para nosotros, ¿qué es bienaventurados? Dichosos, felices. Dichosos, felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y la guardan. Mire, leamos ahí en Isaías capítulo 43. Por eso, mire, ya sabe, hermano, usted es feliz, yo soy feliz. Pero usted quiere ser feliz con toda su casa, ¿verdad que sí? Pues nuestra petición esa va a ser, Señor, quiero que le des la felicidad a mi familia, la felicidad que me has dado a mí también. Y de esa manera, una vez más, imagínense la familia toda feliz, ¿cómo será, hermana? Si así es feliz, ahora imagínense toda la familia feliz. Más feliz, eso es lo que Dios da, pura felicidad. No vamos a estar como aquellos hombres ahí sentados escuchando el mensaje y cuando le toca al Señor Jesús mostrar las obras, se enojaron ellos. ¿Y quién es para hacer estas cosas? Imagínense que yo con una tremenda necesidad y que el Señor se glorifique y usted se moleste, hermano. Pues entonces, ¿para qué estamos aquí? Que no estamos para que el Señor obre de una manera maravillosa en nuestras vidas. A lo mejor la sorpresa el Señor nos la da con los que se quedaron en su casa. No sabemos nosotros, hermana. Nosotros esperamos ver para creer, pero digo el Señor, dichosos los ojos que no ven, ¿verdad? Dichosos los ojos que no ven, pero que creen. Dice Isaías 43. Ya lo tenemos, hermanos. Mire, Isaías 43. Dice versículo 25 al 28. Por eso, mire, estos hombres en cierta manera tenemos que entenderlos, hermana. Por eso, una vez más, usted está sano, entienda al que está enfermo, compréndalo, hermana. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. ¿Qué dice versículo 25 una vez más? Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordé de tus pecados. ¿Qué es lo que le hacía falta a los escribas, a los fariseos, hermana? Acuérdense, aquellos hombres se levantaron, porque acuérdense que entre la misma asamblea, ahí había de muchas denominaciones, pongámosle así. Acuérdense, nosotros, como decimos, bueno, somos latinos, pero otros latinos creemos en lo mismo, ¿verdad que no? Pues estamos divididos, unos creemos en una cosa, otros creemos en otra cosa. Mas, sin embargo, de entre todos los latinos se levanta alguien y dice, yo creo en el Señor Jesús. Ya si los otros no creen, pues Dios es cosa de ellos. Pero dice que ahí se levantaron y dijeron, bueno,
Si a este hombre Dios o un espíritu le habló, pues ¿para qué nos interponemos nosotros? Si Dios le habló, pues entonces temamos mejor. Porque en cierta manera no podemos arriesgarnos nosotros. ¿Verdad? Por eso siempre tenemos que darnos cuenta que debemos de ver por nosotros mismos, conocer al Señor Jesús. No porque usted lo conozca, voy a ser, como digamos, salvo yo. O sea, la salvación, como decimos, es individual. O sea, es por nosotros mismos. Dios nos da el mensaje, ya está en nosotros si queremos o no queremos. Por eso lo importante es esto así, hermana, que el Mesías milagroso que se estaba presentando delante de ellos, para ellos era una locura. Cavilaban entre sí mismos. Cavilar para nosotros, ¿qué es? A lo que llamamos murmurar, criticar, ¿verdad que sí? Murmuraban y criticaban lo que el Señor Jesús hacía delante de ellos. Aún con hechos no le creían. Se ofendían y decían, ¿y este quién es? Por eso leíamos ahí en ese versículo 25, ¿quién era el que hablaba? Yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Quién? Era Dios. ¿Y por qué viene Jesús y dice, yo perdono pecados y aún puedo sanar también? ¿Por qué lo hacía él? ¿Por qué decía eso él? Porque nosotros ya sabemos quién era el mismo Dios manifestado en carne. Por eso aquel que dijo el yo soy era el mismo Señor Jesús. Por eso, mire, hermana, aprovechemos los días que el Señor nos va a dar aquí en la tierra para buscarlo más y conocer más acerca de él. ¿No le gustaría conocerlo más? Sigamos conociendo al Señor Jesús, hermana. La felicidad completa para nosotros es cuando toda nuestra familia entre. Porque queramos o no, nos vamos a preocupar por los que no han entrado todavía. No podemos decir, pues si creen o no creen, es problema de ellos. Vamos a mentir, hermana. Porque queramos o no, son nuestros hijos, son nuestros padres y no han entrado aún todavía. Por eso la felicidad ya está en nosotros, pero vamos a ser más felices cuando todos hayan entrado. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que el Señor Jesús, ¿cuándo va a venir? Cuando el último de los gentiles entre. Por eso, hermana, aún falta que entre los nuestros, aún todos ya estamos dentro. Pero nuestra petición a Dios es que entremos todos. Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde, mi hermana.